¿Puede el amor de un gato detener la muerte? ¿Puede un maullido convertirse en un grito de vida cuando todo parece perdido? En una pequeña clínica veterinaria, una historia extraordinaria estaba a punto de escribirse. Max, un perro fuerte y leal, una vez corrió libre por campos abiertos, sintiendo el viento en su rostro. Pero un accidente brutal le arrebató las patas traseras, y con ellas su libertad. Inmóvil, abandonado por quienes prometieron amarlo, Max fue catalogado como irrecuperable. La decisión fue tomada, sería sacrificado, nadie lloraría por él, nadie excepto uno. Oliver, un gato silencioso y observador, había sido testigo de su sufrimiento. No hablaba, pero lo entendía. No tenía voz, pero su alma rugía, y cuando llegó el día final, hizo algo que nadie esperaba: se interpuso entre Max y la muerte. Esta es una historia real de valor, compasión y un milagro felino. Si alguna vez has dudado del poder del vínculo entre animales, este relato cambiará tu manera de ver el mundo. Max no siempre fue un perro roto. Su historia comenzó en un hogar cálido, donde jugaba en el jardín con los niños y ladraba emocionado cada vez que escuchaba el sonido de la correa. Era más que una mascota, era un miembro de la familia. Pero todo cambió una tarde de verano. Mientras corría detrás de una pelota, un auto no lo vio cruzar la calle. El impacto fue brutal. Sus gritos llenaron el vecindario. Fue llevado de urgencia al veterinario, donde el diagnóstico fue devastador. Daño irreversible en la médula espinal. Max nunca volvería a caminar. Durante semanas luchó por adaptarse, arrastraba su cuerpo con las patas delanteras, intentando jugar como antes. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, sino el alma. La familia comenzó a evitarlo. Ya no lo llevaban a pasear, ni lo dejaban entrar en la sala, hasta que un día lo subieron en silencio al coche y lo entregaron a un refugio. En ese refugio, Max no entendía por qué estaba solo. Su mirada se apagaba cada día. Los voluntarios lo querían, pero sus recursos eran limitados, y la lista de animales a cuidar crecía. Entonces, se tomó una decisión que partió corazones. Max sería sacrificado. No porque no lo quisieran, sino porque creían que era lo más humano. Una forma de evitarle más dolor, pero Max aún tenía esperanza. En sus ojos cansados aún brillaba una chispa que alguien muy especial estaba a punto de notar. El reloj marcaba las 8:47 de la mañana. La clínica aún olía a desinfectante y silencio. Era un martes cualquiera, pero para Max sería el último. Al menos eso pensaban todos. Una camilla chirriante fue empujada por el pasillo estrecho. Sobre ella, Max yacía tranquilo, resignado. No luchaba, no lloraba, solo observaba. Sus ojos marrones miraban cada rincón, como si estuviera grabando en su memoria los últimos detalles del mundo. El técnico veterinario evitaba mirarlo directamente. Sabía lo que venía. Todos lo sabían. Pero en esos pasillos fríos y estériles, nadie hablaba de ello. Era una rutina dolorosa que ya se había vuelto parte del trabajo. A medida que avanzaban, otros animales observaban desde sus jaulas. Un gato negro en especial se había puesto de pie. Con la cola tensa y los ojos bien abiertos, parecía entender. Oliver era pequeño, ágil, silencioso. Había llegado al refugio meses antes tras ser rescatado de una tormenta. Desde el primer día, algo lo había conectado con Max. Se acurrucaban juntos en las noches frías, compartían comida y a veces solo se miraban en silencio, como dos viejos soldados heridos. Ese martes, Oliver no estaba en su lugar. Nadie lo había visto salir, pero él sí había visto a Max subir a la camilla. Y no pensaba quedarse de patas cruzadas. Mientras Max era ingresado en la sala de procedimiento, el ambiente se volvía más espeso. Los veterinarios preparaban los instrumentos. Uno de ellos acarició suavemente la cabeza del perro.
Lo siento, amigo, murmuró. Fue entonces cuando se escuchó el sonido. Un maullido. Persistente. No era un llamado cualquiera, era un grito, un reclamo, un pedido de auxilio. Los veterinarios se miraron confundidos. El técnico fue hasta la puerta y allí, con la espalda arqueada y las orejas alertas, estaba Oliver. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos sin aliento. Oliver no se movía. En la puerta, plantado como un guardián, su cuerpo pequeño vibraba con la intensidad de su emoción. El maullido que había soltado no era de miedo, era de rabia, de desesperación. Dentro de la sala, el ambiente se paralizó. Max giró ligeramente la cabeza, como si reconociera el sonido. Sus ojos, apagados minutos antes, se iluminaron con una chispa de asombro. Uno de los veterinarios se acercó a la puerta, dispuesto a sacar al gato. Pero cuando intentó moverlo, Oliver soltó otro maullido, aún más potente, y extendió una pata, tocando la camilla de Max, como si dijera, «¡No lo toquen!». Los presentes no podían creer lo que veían. Oliver había seguido a Max por todo el pasillo, sin ser notado, guiado solo por el lazo invisible que los unía. Y ahora, frente a una decisión irreversible, se interponía entre su amigo y el final. Una asistente, con lágrimas contenidas, dijo en voz baja, «Creo que no podemos hacerlo». «¿Qué estás diciendo?», preguntó el veterinario jefe. «Míralos», respondió ella. «Él vino por él. No podemos cerrar los ojos ante esto». El jefe miró a Oliver. El gato lo observaba fijo, sin pestañear. Una mezcla de súplica y desafío. Fue entonces cuando Max, que nadie esperaba, levantó la cabeza y lamió la oreja de su amigo felino. La sala entera quedó en silencio, no por miedo, sino por respeto, por algo más profundo que la medicina podía explicar. El veterinario bajó la mirada. «Quizás todavía no sea el momento». Esa frase cambió todo. La eutanasia fue detenida. Max fue llevado de regreso a su jaula, con Oliver caminando a su lado, cola en alto, como un héroe silencioso que había ganado una guerra sin armas. Pero eso solo era el comienzo del verdadero milagro. Aquel día, algo cambió en la clínica. Nadie hablaba en voz alta, y cada vez que alguien pasaba por la jaula de Max, lo hacía en silencio, como si estuviera frente a algo sagrado. Max ya no estaba solo. Oliver se había instalado a su lado, acurrucado contra su pelaje, vigilante, constante. Durante días, Oliver se negó a dejar a Max. Si lo llevaban a otro lugar, maullaba sin cesar hasta que lo devolvían. Si Max dormía inquieto, él lo tocaba suavemente con la cabeza, como diciéndole, «Estoy aquí». Era como si su corazón latiera en el cuerpo del otro. Los veterinarios comenzaron a observar algo extraño. Max, que apenas movía el cuerpo, empezaba a reaccionar. Al principio, fue un leve movimiento de cola. Luego, una leve fuerza en las patas delanteras. Parecía más despierto, más presente, más vivo. «Es como si ese gato le hubiera devuelto el alma», dijo una de las asistentes. El director del refugio, conmovido, tomó una decisión: buscar ayuda. Publicaron en las redes sociales, contando lo que había ocurrido. En pocos días comenzaron a llegar donaciones, mensajes de apoyo, incluso ofrecimientos de adopción. Un fisioterapeuta canino ofreció sesiones gratuitas. Una empresa de prótesis donó una silla de ruedas adaptada para Max. Y allí estaba Oliver, en cada sesión, caminando al lado de la silla, empujando con su cuerpo si hacía falta. Nunca lo dejó solo. Los avances eran lentos, pero consistentes. Max no volvería a correr como antes, pero podía moverse, explorar, incluso jugar. El refugio entera se convirtió en su campo de entrenamiento. Y Oliver, su entrenador, su enfermero, su hermano, aquella amistad que había nacido en el dolor, ahora florecía en esperanza. Y el milagro no era que Max caminara. El verdadero milagro era que Max, gracias a Oliver, quería vivir.
La silla de ruedas llegó una mañana de sábado. Era liviana, brillante, hecha a medida para el cuerpo de Max. Cuando se la colocaron por primera vez, él se quedó quieto, confundido. Nunca había sentido algo así en sus patas traseras, pero cuando dio su primer paso, el refugio entero contuvo el aliento. Max caminó, no rápido, no perfecto, pero caminó. Arrastró con esfuerzo sus patas delanteras y las ruedas lo siguieron. Oliver lo acompañaba como siempre, paso a paso, como si también estuviera aprendiendo a moverse de nuevo. Los voluntarios aplaudieron, algunos lloraron. Era como ver a un sobreviviente renaciendo frente a sus ojos. Con el tiempo, Max comenzó a moverse con más confianza. Visitaba otras jaulas, saludaba a nuevos perros, jugaba con cachorros. Ya no era el perro destinado a morir, era el alma del refugio, el que había vencido lo imposible. Oliver, por su parte, nunca se alejó más de unos pocos metros. Dormía junto a él. Se subía a su lomo cuando Max se cansaba. En las sesiones de fisioterapia se sentaba justo frente a él, como si lo motivara con su mirada. Los visitantes del refugio no tardaron en notar la dupla. Algunos preguntaban por Max, otros por el gato enfermero. Pero cada vez que alguien decía querer adoptar solo a uno, la respuesta del refugio era la misma. Ellos son un paquete, o se van juntos, o no se van. Y así fue como llegó una familia, una pareja mayor, sin hijos, que había perdido a su perro meses antes. Cuando vieron a Max y a Oliver juntos, supieron que no estaban adoptando animales, estaban sumando corazones. Les dieron un hogar amplio, adaptado, un jardín, ventanas soleadas, alfombras suaves para las siestas compartidas. Max ya no tenía miedo, Oliver ya no tenía que protegerlo, pero aún dormían juntos, como dos piezas de un mismo destino. La vida les había dado una nueva oportunidad y ellos, juntos, la estaban aprovechando al máximo. La historia de Max y Oliver no tardó en cruzar las paredes del refugio ni los límites de su nuevo hogar. Alguien había grabado el momento en que Max caminaba por primera vez con su silla de ruedas, con Oliver trotando a su lado. El video, tierno y poderoso, fue compartido en redes sociales y se volvió viral. Miles de personas en todo el mundo vieron a ese perro parapléjico y al gato que se negó a abandonarlo. Y algo se encendió en cada uno de esos corazones. Comentarios llegaron desde Argentina, España, México, incluso Japón. Historias de esperanza, de animales que se salvaron mutuamente, de vínculos que desafiaban la lógica. Max y Oliver comenzaron a recibir cartas, dibujos de niños, camisetas con sus nombres. Incluso los invitaron a un programa de televisión donde contaron su historia con la ayuda de sus adoptantes. La audiencia lloró. Y muchos, por primera vez, entendieron que un animal no necesita caminar perfecto para vivir una vida digna. Inspirados por ellos, más refugios comenzaron a invertir en rehabilitación para animales discapacitados. Se multiplicaron las campañas de adopción de perros y gatos diferentes. Se construyeron más sillas adaptadas. Se crearon redes de ayuda para mascotas con necesidades especiales. En las escuelas, se usaba su historia como ejemplo de empatía. En los hospitales, se contaba a niños enfermos como símbolo de esperanza. Y cada vez que alguien preguntaba cómo dos criaturas tan diferentes podían salvarse mutuamente, la respuesta era siempre la misma. El amor no necesita explicación. Max ya no era el perro desechado. Oliver ya no era solo un gato callejero. Eran un símbolo. Un faro en la oscuridad, una prueba viviente de que lo imposible, a veces, solo necesita un maullido para comenzar. Con los años, Max y Oliver envejecieron, como todos los héroes. Sus pasos se volvieron más lentos, sus siestas más largas, pero su lazo, ese hilo invisible que los unió desde el primer día, solo se hizo más fuerte. En su nuevo hogar, cada rincón tenía una historia. Una alfombra gastada por donde Max arrastraba sus ruedas.
Una ventana donde Oliver pasaba horas al sol, siempre atento a los movimientos de su amigo. Una pared llena de fotos, dibujos de niños, cartas con palabras de amor y agradecimiento. La pareja que los adoptó los trataba como hijos. Les celebraban cumpleaños, les cocinaban platos especiales y cada noche, antes de dormir, se aseguraban de que Max estuviera cómodo y que Oliver estuviera cerca. Como siempre, un día, Max no se levantó. Estaba tranquilo, con los ojos cerrados y el cuerpo en paz. Oliver se quedó a su lado sin moverse, acurrucado contra él. No maulló, no lloró, solo estuvo allí, como había estado desde el primer día. Esa imagen, el gato velando recorrió el mundo. Fue publicada en periódicos, compartida por millones, y con ella nació una fundación, el legado de Max y Oliver. Su misión: rescatar animales con discapacidades, darles herramientas, darles hogar, darles amor. Oliver vivió algunos años más, en paz, rodeado de cariño. Murió en la misma alfombra donde tantas veces había acompañado a su amigo. Y fue enterrado junto a Max, bajo un árbol, en el jardín donde aprendieron a vivir de nuevo. Hoy, su historia no es solo recordada, es vivida. Cada silla adaptada entregada, cada animal salvado, cada adopción de un ser imperfecto lleva su huella. Porque cuando un gato salva a un perro, el mundo entiende que el amor no necesita razón, solo necesita un corazón que diga: no te rindas. La historia de Max y Oliver no es solo la historia de un perro y un gato, es la historia de lo que ocurre cuando el amor desafía las reglas, cuando la lealtad rompe barreras y cuando una vida que parecía desechable se transforma en inspiración para miles. Max, con su cuerpo herido pero su espíritu intacto, nos enseñó que la dignidad no depende de la movilidad. Y Oliver, con su corazón felino lleno de coraje, nos demostró que no hace falta hablar para gritar por justicia. Juntos enfrentaron lo irreversible, juntos vencieron la indiferencia y juntos cambiaron vidas, no solo la suya, sino la de todos los que los conocieron, aunque fuera a través de una pantalla. Si alguna vez dudaste del valor de un animal con discapacidad, recuerda a Max. Si alguna vez pensaste que un gato no podía ser un héroe, recuerda a Oliver. Ellos no tenían superpoderes, no nacieron para ser famosos, pero su vínculo fue tan fuerte, tan real, que terminó tocando el alma del mundo. Hoy, cientos de animales encuentran nuevas oportunidades gracias a su legado. Y cada persona que elige adoptar en lugar de comprar, cada voluntario que decide dar una segunda chance a un ser ferido, se convierte en parte de esa cadena de compasión que ellos comenzaron. Porque el verdadero milagro no fue que Max caminara de nuevo. El verdadero milagro fue que, gracias a Oliver, nunca caminó solo.